Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos a La Ventana Indiscreta. Al fin ya fueron los Arieles. Al fin ya se entregaron los Arieles aquí en la ciudad de Guadalajara, en el Teatro Degollado. Fue un evento bastante interesante. Vamos a comentar el día de hoy los Arieles. Almar y yo pudimos estar en la alfombra roja. Bueno, más bien como en las afueras de la alfombra roja y en la ceremonia. Entonces, pues tenemos muchas noticias y muchos comentarios al respecto de lo que se dijeron, de los ganadores y de lo que le depara al cine mexicano a partir de esta entrega de los 65 premios Arieles, el 65 año de los premios Arieles. Está conmigo Anne-Marie Meyer, quien también ella sí estuvo en la alfombra roja saludando a la gente. Anne-Marie, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te burles de mí, Amurabi, no es cierto. Estábamos a espaldas de la alfombra roja después de brincar tantos cercos que había, tantos filtros que había, porque sí, la seguridad y las calles alrededor, todas bloqueadas. Se nos dificultó un poquitito llegar a tiempo para prepararnos, pero finalmente entramos al ritmo de lo que es, y yo diría, no solo es un ritmo, es una fiebre de lo que es una entrega de premios, y lo gozamos desde nuestro punto de vista y una vez adentro del teatro ya como normales espectadores, ¿no? De la alfombra roja, mira, yo te diría lo siguiente. Creo que hubo mucha más presencia de todos los directores nominados, sus familias alrededor, que lo que nos habíamos imaginado, ¿no? Uno ve cuando ves la selección de mejor película, mejor actor, quiénes son. Algunos los conoces, pero lo interesante para mí es que por lo general a los realizadores y realizadoras no las reconoces porque no salen a cuadro en sus películas. Entonces, verlos ahí y ver también cómo entra de repente para una película como La Huesera una jovencita, y para la película también El Norte, sobre el vacío, pues una muchacha que la ves muy joven. ¡Ay! Te dices que a esa edad ya están haciendo cine y están siendo nominados, al lado del grito con el que se recibió, por ejemplo, Alejandro González Iñárritu, y al actor Jiménez Cacho, que también esas sí llenaron las alfombras rojas de gritos y de peticiones, solicitudes, de entrevistas. Me gustó mucho esa mezcla
entra entre las nuevas generaciones que llegan y no los reconoces y hasta en la alfombra roja te das cuenta quiénes son. Y por el otro lado, las figuras de nuestro cine que ya son muy conocidas y que todo el mundo festeja mucho que lleguen a una ceremonia como la del Ariel en Guadalajara. Yo te diré que en general probablemente eran ahí 80% de gente que venía del centro, de la capital, de todas las instituciones, de la industria, de los actores, de los directores y muy poca gente quizás aquí de Jalisco, bueno, no sé cuántos éramos, pero por eso también quisiera que en el programa de hoy dedicáramos la última sección al cine en Jalisco y a los jaliscienses que estaban ahí ayer. Sí, porque bueno, aunque se hayan hecho en Jalisco, bueno, muchas de las películas se pudieron hacer o son, digamos, del centro del país, ¿no? Yo rescato mucho lo que tú dices, ¿no? Y lo notamos mucho cuando estábamos ahí en la entrada del degollado, ¿no? Había, obviamente, personas o personalidades que eran más aclamadas por la gente que estaba ahí esperando, a quienes estuvieran en la alfombra roja. Cuando estábamos en el programa el sábado, que estábamos transmitiendo en vivo, sí había momentos en donde nos costaba mucho trabajo escuchar lo que decíamos y poder hablar entre nosotros por el ruido que había y los aplausos que llevaban algunas personas, ¿no? Alfonso Herrera, Carla Souza, el mismo Alejandro González Iñárritu, que generaron expectativa, ¿no? Y que generaron esa convocatoria de las personas que querían ver, ¿no? A quienes hacen el cine mexicano en esta edición. Me gustó. ¿Qué piensas, Anne-Marie, así como un panorama general de la ceremonia, ¿no? O sea, en el siguiente bloque hablamos de los ganadores y de las películas, pero ahorita digamos como el evento de los Arieles. ¿Qué piensas y qué sentiste que fuera en el degollado? Me encantó que fuera en el degollado, ya lo habíamos hecho ahí, se pasó cine mudo, silente en 1800 y algo, 97, 98 por ahí, para la alta sociedad de Guadalajara. Y ayer, bueno, no era así tanto la alta sociedad, pero sí hubo glamour, ¿eh? Hubo glamour porque hubo unos vestidos de diseñadores y hubo unas muchachas aquí también, hasta de turismo de Guadalajara, con sus vestidos así de fiesta. Hubo glamour y también los hombres encontraron ahí bueno, sus smoking, pero también sus otros tipos hasta de falda iban y eso a mí me divirtió mucho. Y me pareció importante que la ceremonia fuera. Alguien me dijo de los que la hicieron, alguien me dijo que la pensaban como muy modernista, muy minimalista, pero yo la sentí simplemente muy moderna. Yo la sentí, las proyecciones son tres pantallas, uno en medio donde siempre estaban los que hablaban, por ejemplo, y las dos laterales que mostraban otras cosas, pero también después junto con la música y mover en esas pantallas o abrir de repente también el espacio a dos arpas que tocaron mientras hicieron lo de In Memoria. Muy, muy bien trabajado en cuanto a espacio, luces, ritmo y atención también a los, yo diría, protagonistas que estaban en el escenario. Muy sencillo, simplemente entran al escenario, nos dijeron quiénes, ellos anunciaron las películas, veíamos pequeños clips y eso corrió muy fuerte. Oye, no sentí que eran 3 horas porque todo duró 3 horas, pero fue muy ágil y con muchos géneros musicales y adornado también de cosas muy modernas como las lucecitas expresionistas, al mismo tiempo que un mariachi que hacia el final entró a también integrarse a los demás géneros de música, por ejemplo, que había ahí, que nos mostraron y que son también la diversidad de música que tenemos en Jalisco. Eso me gustó. Crearon algo jalisciense, pero no lo de siempre,
el tequila, la borrachera, el mariachi, sino integrado muchos géneros y sobre todo también géneros audiovisuales. Eso me gustó mucho. Sí, a mí me gustó la diversidad musical que había en la ceremonia, porque yo creo que habla de la diversidad también cultural, ¿no? Que hay en Jalisco, ¿no? Creo que si nada más hubiera sido mariachi, quizás ahí hubiera sido más cliché, pero digamos, esa reconocimiento también de los artistas y de la cultura musical, de lo que es lo jalisciense, ¿no? Me parece que iba muy en consonancia con lo que aspiraba también a mostrar los Arieles. Yo coincido en que 3 horas son mucho, pero se iba muy rápido, iba muy ágil. No podemos hablar mucho de la transmisión televisiva, porque bueno, nosotros nos tocó estar ahí en el momento y en el lugar, pero yo sí sentí que iban nominación tras nominación tras nominación, y aún así eso se alargó muchísimo, ¿no? Pero cada nominación, bueno, te da una pauta y un panorama de cómo, digamos, del suspenso, ¿no? Que se iba construyendo para ver a los ganadores, ¿no? ¿Te parece que si dejamos este primer bloque ya con música? Vamos a estar pasando música que escuchamos o de artistas que escuchamos durante la ceremonia de los Arieles. Empezamos con Trocker en este bloque y cerramos con Yaramar Soto para despedirnos de este primer bloque, y seguimos hablando de la entrega de los premios Ariel que este año se hicieron aquí en la ciudad de Guadalajara. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalia, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo con que curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Regresamos a La Ventana Indiscreta, ahora sí para hablar de los ganadores de los premios Ariel que se celebraron este sábado pasado aquí en el Teatro de Gollado en la ciudad de Guadalajara, con algunas sorpresas más o menos repartido entre varias películas. Algunas se quedaron sin ningún premio, como La Caída, que hubiera querido que ganara algo, aunque sea, ¿no? Pero bueno, hubo algunos discursos que fueron un poquito más emotivos que otros. Quisiera empezar con los premios de los actores, ¿no? Al menos mejor actriz, mejor actor. Mejor actriz para Arcelia Ramírez por La Civil, y mejor actor para Daniel Jiménez Cacho por Pardo. Almari, ¿tú tienes algún comentario sobre estos ganadores?
Mi comentario sería el primero que te digo, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo. Digo, sí, estoy de acuerdo. Aunque en Mejor Actriz también yo creo que Carla Souza hizo un papel maravilloso y también en otras películas había actrices que de veras eso nos preguntaron ayer para nuestra conversación por radio, si el estilo de actuar hoy en día cambió desde la edad de oro del cine mexicano hasta hoy y los tres que estábamos ahí dijimos desde luego y muy fuerte. Es decir, en la civil, Arcelia Ramírez tiene muchos momentos donde está totalmente retenida, totalmente, ¿qué te diré? Hasta miedosa de mostrar algo como personaje, pero en otros donde tiene como explosión de dramatismo que me parece muy, muy fuerte y entonces eso significa que es una muy buena actriz. Y Jiménez Cacho también tiene lo mismo. A veces muestra esa arrogancia que se dijo que la película también muestra, esa arrogancia un poquitito masculina y otras veces como es muy infantil, muy tierno, pero tiene una presencia en esa película que yo creo que de veras Alejandro Iñárritu y él son una y la misma cosa en Bardo, y entonces el de Jiménez Cacho también me parece muy, muy, muy merecido. Sí, yo creo que son los dos estilos de actuación que son más frecuentes hoy. Por una parte, Celia, que los dos, digamos, de alguna manera se basan en algún personaje de la vida real. Arcelia, del activista de Milton Rodríguez, Daniel Jiménez Cacho, que hace una especie de alter ego ficticio, ¿no? Del mismo Iñárritu, pero bueno, mientras Arcelia, su actuación es mucho más contenida, es más lo que oculta, es más como el enojo que oculta, ¿no? Y la desesperación que se ve en sus gestos, ¿no? Jiménez Cacho, bueno, más bien tiende como a exagerar, ¿no? Como a desperdigar como las emociones. Y ese contraste, digamos, como en los estilos de actuación, me parece que son muy reconocidos y además ellos dos como figuras centrales del cine mexicano me parece que iba por ahí un poco en los premios, ¿no? Hay un reconocimiento también como a sus trayectorias y como al peso que tienen como nombres artísticos en la escena artística de México. Un dato interesante que la persona que ganó revelación actoral es Emilia Berjón, que es hija de Arcelia Ramírez. Entonces fue muy padre ver en la ceremonia que mamá e hija en una misma ceremonia, en un mismo año, ganaran los premios de actrices. Entonces digo, si es padre ver a tu hija ganar un premio, además que luego después de eso tú misma también ganes un premio, pues yo me imagino que la felicidad fue muy grande para Arcelia. En premio de documental hubo un empate, también nos preguntaron la vez pasada, el sábado nos preguntaron que si había posibilidad de que hubiera empates y sí, sí ha pasado que haya empates, sobre todo porque, bueno, eh, a veces la diferencia en la que gana una película a otra a veces es muy corta, pero esta vez ganaron Dioses de México de Helmut Dos Santos y Teorema del Tiempo de Andrés Kaiser. Dioses de México, bueno, es esta visión, digamos, desde la fotografía, muy especializada, muy sutil, ¿no? De los panoramas y de los escenarios de México, con muchas evocaciones al cine mexicano, a este cine mexicano clásico, ¿no? Y Teorema del Tiempo, tú conoces un poquito más sobre la película, ¿no? Y dos estilos de hombres, ¿no? De creadores también, porque sí, veías en la primera de la que platicaste, por ejemplo, un estilo también de hasta con tu vestimenta, mostrar como algo de lo indígena, ¿no? Lo indio que puedes tener en tu visión de América Latina. Y en el documental de Andrés Kaiser, que veías al muchacho joven que hace una película con el material de su abuelo, que es un migrante suizo que llega a San Luis Potosí y que al mismo tiempo que llevar una imprenta es aficionado al cine casero, pero hasta de ficción, porque él edita en esa película
puro material en 18, en 16 y en 8 milímetros de su abuelo. Y la película vive de transportarlos en un México de la época, pero también en un México de migrantes europeos y en un México de un aficionado del cine. Entonces, todos esos niveles reunidos en esa película, que el título es Teorema del Tiempo, nos lleva a un viaje muy, muy interesante a nivel de tema y también estético. También en esa categoría estaban nominadas Cartas a Distancia de Juan Carlos Rulfo, quizás la que hubiéramos o que yo hubiera preferido que ganara. Pero también estaba Home y Somewhere Else, que muy en el tono de Flea, ¿no? Esta película de la NESA, que estaba nominada a Mejor Documental, pero también a Mejor Película, largometraje de animación. Eh, Hizo Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, que recibieron el premio, hicieron unos comentarios que me parece interesante de cómo para poder hacer cine, primero lo complicado y lo difícil que es hacer cine de animación en México. Hay un reconocimiento a la otra película que también estaba nominada, eso me dio mucho gusto, pero ellos decían, tenemos que esparcir, ¿no? O sea, son 3 historias sobre la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Son 3 historias y son 3 estudios de producción distintos trabajando al mismo tiempo, ¿no? Y es más bien este esfuerzo de coordinación de distintos equipos de trabajo y dijo, esa es la única manera que se nos ocurre de que podamos hacer largometrajes de animación en este país. Algo así fue con Pinocho, o sea, por ejemplo, Guillermo del Toro, ¿no? En donde sí hay una producción central en Estados Unidos, pero hay unidades de producción a lo largo del mundo o en distintas partes del mundo, y esa coordinación es lo que se premia. Y es un documental muy, muy interesante, muy padre, muy educador también, ¿no? Home is Somewhere Else. Y además he hecho en talleres también con muchos, hasta con niños trabajaron para que los talleres puedan trabajar simultáneamente y después simplemente la película, el largo, son 3 cortos alrededor de un tema, ¿no? Y el tema es la frontera del norte y la migración desde allá y desde acá, distintos puntos de vista, ¿no? También. Pero tenemos que pasar a la gran ganadora de 8 Arieles, que es Bardo. Son Arieles que a mí no me sorprenden para nada. Obviamente que todos son muy ganados, según yo. También podría haber sido mejor película, y esa sí, se la dieron a otra película. Pero obviamente que Bardo es una gran, gran producción de un gran, gran director que con esa película regresa a hacer cine en México. Me gustó mucho lo que Alejandro González Iñárritu dijo en su discurso, que me pareció muy, muy humilde, muy inteligente, que dijo, a mí esa producción me emocionó mucho porque encontré en México un talento increíble que me ayudó a hacer esa película, especialistas, profesionales altamente, altamente disciplinados y también expresivos. Y por el otro lado, hacer otra vez cine en mi país después de Amores Perros, que fue también ganador de Arieles. Para mí es muy emocionante. Eso me gustó. Y creo que Amurabi compartes eso conmigo. Vimos a un Alejandro González Iñárritu. Él dijo, ¿dónde es mi? También me dijo, también nos dijo, y lo dice en la película, ¿cuál es mi hogar? Como la película de Hagerman. ¿Es Estados Unidos donde vivo? ¿O es México donde tengo mis raíces? Y él dijo en su discurso, regresé a mis raíces. Y eso es no solo, digamos, humilde de un director, sino también es como una toma de conciencia y muestra también que se arriesgó con su película, que es sumamente personal. Sí, yo creo que fue un discurso muy digno para la película, ¿no? Fue un comentario también como a- hay gente que dice, bueno, ¿por qué una gran producción como Bardo debería ganar cuando se le debería dar reconocimiento a películas más pequeñas, etcétera? Pero vuelvo a insistir, eh, creo que el contraste, ¿no? De grandes superproducciones con películas más independientes es lo que hacen a los premios interesantes y es lo que hace
efervecer al cine, ¿no? Que podamos entender que hay esa diversidad. Ahora, 8 premios, bueno, habla también de un trabajo en equipo, ¿no? O sea, dirección, actor, fotografía, sonido, edición, diseño de arte, vestuario y efectos visuales. Sí, la parte de producción es lo que más luce y lo que más es interesante en la película, ¿no? Pero creo que habla mucho de equipo y habla mucho de coordinación, vuelvo a decir, ¿no? Es muy importante en el cine esos esfuerzos de coordinar grupos muy grandes de gente muy talentosa, ¿no? Y que cada quien tiene visiones muy específicas de lo que se debería hacer en una película. Entonces eso me parece muy importante, ese reconocimiento que se le hace a Bardo. Y es una película que incluso a pesar de lo, digamos, puede ser dispareja, ¿no? Pero tiene momentos de verdad muy sublimes, ¿no? Y eso también está padre. Lo interesante es que también Alejandro González Iñárritu nunca había estado nominado en otra película anterior de él, más que en Amores Perros, que ganó ópera prima, dirección, y no me acuerdo ahorita cuál más, ¿no? Pero había ganado ópera prima y dirección. Y es interesante ver casi 20 años después que vuelve a regresar, no nada más a México, sino también a los premios Ariel. Y eso, pues, y de nuevo, un poco como Arcelia y Daniel Jiménez Cacho, son reconocimientos a trayectorias, y eso también es importante. Amores Perros también había ganado en edición y Y en otra vez edición. con Bardo, él ganó también edición, coedición, porque sí también editó la película, ¿no? Y traer a México a hacer cine a Darius Conji, por ejemplo, es fotógrafo, tener aquí a Eugenio Caballero, que estuvo, que tenía Oscars, que venía ya con Oscars, pues son cosas maravillosas que a mí me parece que nutren mucho el cine y sobre todo lo vuelven como más grande, ¿no? También más global, quizás. Más global, y eso también deberíamos aspirar, ¿no? A eso en el cine mexicano y en los premios Ariel. Creo que la que más había más expectativa era que iba a pasar con Huesera, que era como la favorita porque era la película que tenía más nominaciones, cerca de 11 nominaciones. Este año se ganó Mejor Ópera Prima, que creo que era como muy esperado que ganara Ópera Prima, y Mejor Guión Original. Creo que son premios que realmente reconocen los valores. El guión es en donde creo que está lo interesante, ¿no? La propuesta narrativa que hace de esta visión, digamos, de este personaje femenino que está atormentada, ¿no? Por la situación de la maternidad, ¿no? Y que lo lleva a temas de género, de horror y de body horror, ¿no? ¿Tú qué piensas de Wes Anderson? Sí, no, yo pienso que está bien con esos premios. También ganó, creo que algo de efectos especiales, que también le queda bien, pero sí está bien que ganó ópera prima, porque sí, lo que queremos es que la directora haga más películas para no quedarse en su Ariel para ópera prima. Estoy segura que ganará Arieles para su segunda o tercera película. Ojalá la pueda hacer Amorado. Sí, que en el fondo eso es la idea de un premio ópera prima, que sea un aliciente para futuras producciones, que pueda construir trayectorias y que pueda madurar como artista. Y Huesera, pero creo que es de las propuestas, como propuesta es muy interesante, ¿no? Pero será muy interesante escuchar qué más tiene que decir más adelante. Y pues una especie como de sorpresa, porque no porque fuera una mala película o cosas por el estilo, sino porque ha estado ausente, digamos, de otros premios, porque Bardo estaba ganando todos los premios técnicos, digamos, pero al final ya cuando anuncian mejor película, El Norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella, bueno, sí fue una sorpresa que ganara película y actor de reparto únicamente, ¿no? Una misma película. El Norte sobre el vacío, esta visión sobre el patriarcado, sobre el norte del país, ¿no? Y yo creo que también creo que ahí va el reconocimiento a Alejandra Márquez Abella, que se ha consolidado como una directora a seguir, ¿no? En el cine mexicano. Sí, y sobre todo la conocíamos por Niñas Bien, que fue una película muy chilanga, muy capitalina, adaptación de una novela.
Y entonces, pues con cierta clase y con cierto humor, y ahí aquí se propuso hacer otra cosa totalmente diferente. Incluso ella dice que sí quiso hacer un western del norte de México y le metió muchas cosas del western, desde los paisajes, la casa, la hombrilla, el valor, pero también lo empacó en un discurso, yo diría feminista un poco, que muestra cómo la descomposición del patriarcado en el norte está cargada de quizás lugares comunes sobre el norte. Quizás uno ve a esos hombres como lo que cantan, lo que pintan, que van de casa, cómo son, y las mujeres en la cocina cocinando, y luego se les manda a la ciudad para salvarlas del narco. Un poco cargado de mensajes y un poco cargado también de quizás fórmulas hechas también. La directora es de la Ciudad de México, pero sí es una película que en sí yo creo está bien narrada, está bien empacada y sí convence, ¿no? Es una película que ahí no convence, y la directora también se arriesgó a, por ejemplo, de repente hay una escena que la repite y la cuenta desde 3 puntos de vista. Primer punto de vista, un viejo que quiere tirarle a un venado y no puede porque le tiemblan las manos. Segundo punto de vista, su sirvienta que agarra el fusil y ¡pum! Y no lo vemos, pero sabemos que le da. Tercer punto de vista, el ganado que muere gimiendo y viendo también cómo se cae frente a lo que la naturaleza y frente a los pocos árboles que quedan en ese desierto. Y esos son momentos muy arriesgados que creo que sí jugaron un papel en darles la mejor película, porque sí tiene momentos donde esos distintos puntos de vista, por ejemplo, o la iluminación también es muy arriesgado para un western o para una película realista, y eso es lo que me gustó de la película. Sí, no podemos estar muy seguros de la visión, digamos, de la realidad, ¿no? De la visión realista social que está haciendo la película sobre el norte y sobre el narcotráfico, pero sí hay decisiones artísticas creativas que hacen que sobresalgan, ¿no? De simplemente retratos sociales de este país. Una de las cosas que estuvimos viendo mucho sobre el norte del vacío es que nos pusieron la escena en donde los rancheros estaban cantando esta canción de los Cadetes de Linares. La vimos varias veces, ya nos la sabemos la canción también. Entonces, por eso les dejamos con los Cadetes de Linares para despedir el segundo segmento de este programa, y nos escuchamos en el siguiente para seguir hablando de los ganadores de los Arieles. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual. Ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Escucha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Regresamos a la ventana indiscreta para seguir hablando de los premios Ariel que se hicieron este año en la ciudad de Guadalajara. Y fue importante la presencia de Jalisco, el nombre de Jalisco en la ceremonia. Fue uno de los temas que salieron, digamos, como en las cápsulas y en los comentarios que se hicieron a lo largo de la ceremonia. Hubo una cápsula que en unos cuantos minutos hubo una especie de resumen de por qué Jalisco es importante para el cine mexicano. Creo que no nada más en términos de producción, o sea, decir, sí, hay realizadores en Jalisco o hay películas en Jalisco, sino también, y eso para mí sí es importante, Jalisco como un espacio en donde se ve cine mexicano. Y creo que eso, la historia del cine Jalisco lo ha retomado, ¿no? Lo importante que es para el Estado, la relación con la mexicanidad, ¿no? La relación con lo nacional, desde la mención de las primeras vistas, ¿no? En el Teatro de Degollado, digamos, a todo lo que se ha filmado en el país o sea, digamos, el Estado como escenario, ¿no? Del cine mexicano. Y también ya en los últimos años con todos los directores que han podido ganar premios, que han tenido mayor presencia y repercusión en el cine mexicano. Fue un momento para mí muy importante. Para mí fue muy importante esa mención de Jalisco en el cine. Anmari, ¿tú también fue importante? ¿Crees que fue importante para la ceremonia? Importantísimo. Samuel Kishi me había dicho que quería hacer una cápsula como carta de amor al cine jalisciense. Y realmente sí fue, pero es más que eso, es una reflexión en 3 minutos, reflexioncita, pero muy profunda, en cómo el cine llegó a Jalisco desde el cine mudo, finales del siglo XIX, luego llegó y despertó mucha cinefilia en Guadalajara, luego siguió, se hizo un cine semi-industrial, luego un cine muy industrial, vinieron de otras partes del mundo a hacer, como tú dijiste, lo de aquí Jalisco no te rajes, por ejemplo, algo así, o verano en Guadalajara, cosas así. Y como después renació también la cinefilia para hacer los primeros, digamos, festivales internacionales de cortometraje en 8 milímetros y 16 milímetros en los años 70. Luego en los 70 también todos los cineclubes, ahí también ya y llegué yo, formamos Cinecrítica, por ejemplo, nació ahí la muestra de cine en 86, nació también el CIEC, nació la Academia de Cine, los que estudiamos y somos críticos de cine, pero también fue un semillero de talentos que crecieron. Y fíjate que la última parte de la capsulita de Kishi es como muy vertiginosa en muchas películas que ves y muchas películas que escuchas, ¿no? Entonces, escuchar una voz, por ejemplo, de Tripas Corazón diciendo Gael García, estábamos jugando, ¿verdad? Y cosas así, pero de las mismas películas, que darle voz a las películas de Jalisco me gustó mucho. Y que incluso, aparte de su cápsula, que no tiene autoría, es una cápsula de promotora, Samuel Kishi ganara mejor cortometraje de animación con un homenaje que él hace a la radio de su niñez que escuchaba aquí, con las telenovelas, con lo que se escuchaba de música y con Provincia en Marcha también, por ejemplo, que los noticieros también en radio pues llamaron mucho la atención. Pues fue un homenaje al cine en Jalisco maravilloso. Y que fue el primer premio que se entregó en la noche.
El primero que se entregó fue el de Samuel Kishi, director de aquí de Guadalajara, por el Año del Radio, mejor cortometraje de animación, que bueno, a, a mí lo que me gusta es que sigan siendo jaliscienses quienes ganen esa categoría. Es una categoría que demuestran, ¿no? Que hay movimiento y hay una tendencia y hay personas muy involucradas y muy comprometidas, ¿no? Con que la animación se considere película, que se considere cine, ¿no? Y bueno, ver esos dos momentos de Kishi muy similares, muy cercanos durante la ceremonia fue relevante. Ojalá que le den otro Ariel por ese cortometraje que hizo en la ceremonia de los Arieles, pero en el que sigue, ¿no? En el año que sigue, como mejor cortometraje o mejor edición. A mí me impactó que en 3 minutos hiciera la historia de 100 y pico de años del cine Jalisco. Es un cortometraje muy bien hecho, es un cortometraje muy impresionante. ¿Qué te pareció el discurso y los comentarios que hizo la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, Leticia Guajara, sobre la sobrevivencia de la academia, sobre que Jalisco le entrara al quite, ¿no? Para decir, bueno, si no hay dinero, nosotros nos ponemos y nosotros queremos que los Arieles se hagan acá hay espacio, acá hay casa para hacerlo. Eh, ¿Qué te pareció esos comentarios? Fue un poquitito Jalisco, no te rajes, Sí. y fue un homenaje de ella, de que de veras Jalisco salió a salvar los Arieles, ¿no? También. Ella nos dijo que eran sus últimos Arieles, que ya se estaba preparando un cambio de presidencia. Fue muy emotivo lo que ella dijo y fue también muy interesante que ella reconociera la crisis que finalmente dio lugar a que se sacara por fin, y ella lo llamó sueño de toda la vida, el Ariel de la capital y fuera a empezar pues su ambulantaje en donde ella dice, donde en México se hace cine. Y lo interesante del discurso no solo fue su emotividad, sino también que vimos en ella alguien muy luchadora, alguien muy fuerte, alguien que finalmente agarró también el bastón de mando de una academia que no puede morir y de un apoyo del gobierno que el cine necesita, porque tú, como dijiste varias veces, el cine necesita de todos, necesita de todas las artes, necesita de dineros, necesita de apoyo, necesita de difusión, de divulgación, y creo que todos lo dijeron. También, por ejemplo, Raúl Mora y Tony Kuhn, cuando recibió Mora, Catlet, su Ariel de Oro, dijo, el cine mexicano, lo que se hace, se está haciendo, pero ahora necesita que se vea en todas las clases sociales y en todos los rincones del país. Y creo que es una gran tarea que la misma presidenta de la academia subrayó y dijo que era una de las próximas tareas que teníamos todos los que estábamos ahí y todos los que nos gusta el cine mexicano. Sí, Juan Mora Catlet, que fue uno de los ganadores del Ariel de Oro este año, un director que mucha gente lo conoce por estas representaciones de los pueblos originarios, ¿no? De estas dos películas que hizo, tres, Retorno a Aztlán, Erendira Kikunari, La Ira o el Seol, pero que también le tocó, digamos, sobrevivir y trabajar muchos años en televisión, haciendo documentales para televisión. Y también su tarea educativa, tiene varios libros, dirigió, entiendo, las revistas del entonces CUEC, también del CUEC, Marcela Fernández Violante, que no estuvo presente en la ceremonia, pero que sí hubo un mensaje de audio, ¿no? De agradecimiento. Me da mucha risa el mensaje de ella, dice, sí lo merezco, gracias. De manera muy humilde, mencionó a Matilde Landeta y a Jimena Cuevas como esta idea de 3 generaciones de mujeres haciendo cine en México. Y tanto Juan Mora como Marcela Fernández son de una generación que les tocó batallar para hacer películas, que hicieron mucho en televisión, ¿no? Trabajaron muchísimo en televisión, trabajaron mucho por
la parte educativa, por la parte educativa, por formar nuevas generaciones de cineastas y también, obviamente, eso, la parte educativa fue importante para mencionar el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara como uno de los ganadores. Tres figuras que hablan mucho sobre la educación, ¿no? ¿No sentiste eso? Claro que sí. Y Marcela Fernández Violante la conocí muy bien, pues en una junta que tuvimos de mujeres en el cine en Tijuana en los años 90, 1990. Y ella fue chistosa porque fue en aquella ocasión no solo nos compartió sus dificultades, no podía entrar al sindicato como mujer, por ejemplo, como directora no podía entrar al sindicato de directores de cine porque era mujer. Y por el otro lado, con sus alumnas que ahí estaban, María Novaro, dijo que ella no hacía preferencia para las mujeres, sino que había cine bueno y cine malo, masculino, femenino, que no importaba. Ella siendo una luchadora toda la vida. Y ella aquí en Guadalajara ganó su primer Ariel para la primera película que se hizo en 1971 sobre Frida Kahlo. Y ahí se desató, empezó a conocerse la figura de Frida Kahlo y fue importantísima ella para una película sobre Frida Kahlo, otra sobre los cristeros. Hizo varias películas y durante muchos años fue directora del CUEC. Y justo en el CUEC también formó como Mora Catlet, que dijiste muy bien es Juan, me había equivocado de nombre, perdón. Juan Mora Bueno, es que Catlet. Raúl Mora también fue un Sí, educador del también, cine es que también. él se me vino y él fue colega de nosotros en el ITESO y dijo, aquí presentes y hablan de cine, y yo aquí estoy. Entonces los dos Moras ahí están. Y el premio Altiz fue muy bonito porque los recibió el rector de la Universidad de Guadalajara y dijo, yo no podía ni soñar por recibir un Ariel nunca. Y obviamente no fue para él, sino que fue para el esfuerzo de hacer la primera licenciatura en artes audiovisuales en México, que fue también una especie de, digamos, se nutrió secuencias de cineclubes, de la afición de cine y de lo que hacían las universidades también con sus ciencias de la comunicación, que de ahí vienen y de ahí tienen mucho éxito muchos egresados. Sí, vuelvo a insistir, tres figuras que aunque es tres figuras, una institucional, dos de personas que creo que tenían que ver mucho con la educación, ¿no? Con la educación del cine, con la educación de los futuros cineastas y con la formación, que es igual de importante que la producción, que es igual de importante que la difusión, que la exhibición, etcétera. Eso es importante. Yo rescato mucho tu presencia en los Arieles, tu nombramiento durante la ceremonia de los Arieles, porque también, bueno, eres parte de la historia del cine Jalisco, Anne-Marie, que bueno, me da mucho gusto que te mencionaran en la ceremonia. Muchas gracias, Amoravi, por tus felicitaciones. Y sí, en la mañana pues ya empezó a ting, ting, ting mi celular y me dieron como las felicitaciones. Sí, da tristeza que, por ejemplo, otros, ¿no? Que nombraron Jaime Humberto Hermosillo ya tampoco esté entre nosotros. Pero para mí, obviamente, pues son tiempos de cosecha. Es decir, en aquel momento hicimos lo del CIEC, hicimos primero 10 años de cine crítica, simplemente por pasión, por amor al cine. Nosotros mismos aprendimos haciendo eso y poco a poco pudimos pasar y estar en una ceremonia del Ariel como la del sábado, donde de todas partes me saludan egresados, sus parejas, sus niños, sus nietos, etcétera. Pues es una maravilla tenerte aquí también como colega a mi lado, que fuiste también mi alumno, pues es una satisfacción muy grande y por eso pues el Ariel de ese año para mí fue especialmente importante. Fue muy importante para los dos, fue muy importante para Jalisco, fue importante para el cine mexicano. Yo creo que debería ser, independientemente de los ganadores, una especie pues, de refrescar, ¿no? La motivación y el impulso de seguir haciendo cine en este país. Anne-Marie, muchas gracias. Cerramos programa con Si nos dejan, esta canción de Jorge Negrete, que
Mucha gente la cantó, no me tocó verlo, pero tú dices que mucha gente se puso a cantarla ya en la conclusión de la ceremonia de los premios Ariel, que este año fueron en Jalisco. Esperemos que próximos años vuelva a suceder, vuelva a pasar, y que haya sido de muchas cosechas y de muchos reconocimientos y de muchas felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a Samuel Kishri. Yo estaba muy contento por eso. Amari, nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente programa de La Ventana Indiscreta. Hasta luego. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.